Presenta el siguiente programa Banco República. Conoce más en brow.com.uy. Presenta Claro Empresas para sus servicios de valor agregado, Clock, flota satelital y Microsoft 365. Contactate al 0800 8899. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Empresarios de acá, desde el Hotel Hyatt Centric Montevideo, donde tenemos nuestro set. Estamos en la 8ª temporada del programa y vamos a conversar hoy con dos entrevistados. Uno de ellos es Rodrigo Saldías, que es representante del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, ICA Uruguay, y con él vamos a desarrollar algunos temas que se vinculan con la bioeconomía y cómo las empresas pueden aprovechar del desarrollo de la misma para poder ampliar sus mercados y posicionamiento allí. Vamos a también conversar sobre la industria del PET, del plástico aquí en Uruguay, con Rafael Lagos, que es Country Manager de Casarta, en breve también en el programa de hoy. Voy a tomar asiento, vamos a una placa y a recibir al primer entrevistado del día de hoy. Bien, como lo anunciamos, vamos a recibir a Rodrigo Saldías, que es ingeniero agrónomo, representante del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura y ICA en Uruguay. Bueno, Rodrigo, muchas gracias por estar aquí en Empresarios de acá. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Rodrigo, brevemente, para quien no conoce, ¿no?, la función del ICA en Uruguay, que por cierto, destacar que es el primer uruguayo en esta organización, en estar aquí representando a nuestro país, ¿qué cometido tiene? El ICA es un instituto que va a cumplir este año 80 años. Y dentro de esa estructura tenemos en Uruguay 10 años menos, o sea, la representación de Uruguay tiene 70 años y siempre trabajó como un organismo vinculado a la cooperación, como dice nuestra sigla, es Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, y siempre trabajamos articulando junto con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay los distintos proyectos y las diferentes actividades que tiene el Ministerio. Esa es la historia. La actualidad es un poco más diversa. El ICA se ha modernizado como muchas instituciones y trabajamos también en la generación de proyectos propios y búsqueda de financiamiento externo. Y también tenemos un nuevo modelo de negocios que busca posicionar al ICA como un centro de conocimiento, de consultoría y de trabajo con la comunidad, un poco separado de ese modelo original, pero también sigue funcionando. El financiamiento viene entonces del ministerio, fondos privados. Correcto, viene de fuentes públicas, o sea, de dineros públicos de toma de endeudamiento, viene de fuentes externas, viene de fondos internacionales, viene de empresas privadas. Te diría que es un mix ahí bastante heterogéneo de fuentes de financiamiento. Sí. Bien, bueno, interesantísimo. Rodrigo, y a propósito, ¿no? Nos convoca a hablar de un tema en general, pero con Rodrigo podríamos hablar de varios, sobre la bioeconomía en Uruguay, ¿no? Y allí te pido que hagas una breve puesta a punto de lo que se trata y de las oportunidades que hay para Uruguay. Sí, el enfoque de la bioeconomía es súper interesante como paradigma, digamos, teórico, que lo que busca es incorporar una dimensión distinta a los estudios económicos. Incorpora en la producción de bienes, alimentos, energía, el enfoque o la importancia del impacto climático, que es súper relevante. Entonces, ese enfoque o ese cambio de forma de pensar es especialmente importante para países como nosotros, que nos encargamos de producir alimento, producir fibra, producir energía. Entonces, ¿cómo mirar los sistemas de producción sin olvidar, digamos, el impacto ambiental y buscando mitigar lo que sucede a nivel ambiental? Sería la definición de ese nuevo enfoque. ¿Cómo llevar eso a Uruguay? Es casi que simplemente entender cómo funciona Uruguay a nivel de productivo, digamos. Nuestra base agropecuaria es fundamental en la economía y esos sistemas o esos rubros empiezan a encontrar buenas sinergias o buenas consecuencias de un manejo ambientalmente más correcto o ambientalmente más amigable, no sé si es la palabra, pero Uruguay tiene que posicionarse en el mundo como un productor de alimentos que estén, digamos, acorde a lo que suceda a nivel ambiental. Tenemos todo para poder hacerlo. Entonces, partimos de una situación productiva clave, o sea, clave no, es Uruguay, digamos, Uruguay es así, y ese enfoque nos permite valorizar
o poner arriba de la mesa cómo valorizar nuestros sistemas de producción, que contrariamente a lo que a veces se habla sin demasiado sentido, tienen un fuerte relacionamiento con el ambiente y buscamos mitigar los efectos en el cambio climático. O sea que te diría que es como el enfoque que nos sirve a nosotros de nuestros sistemas de producción en este contexto de cuidado ambiental. Bueno, y en ese sentido, ¿no? Lo que refleja, digamos, también es en términos económicos, ¿no? Algún resultado, ¿no? También hoy por hoy es muy valorado en los mercados todo lo que respecta al proceso de producción de un alimento, ¿no? Al cuidado que refiere al medio ambiente. Allí, ¿cómo está Uruguay en ese sentido enmarcado en el mundo? Hay una referencia antes, digamos, un comentario previo es, uno de los temas clave es cómo medir el impacto de la bioeconomía en el Uruguay y de los sistemas de producción, que no siempre están pensados desde esa óptica, te diría que casi nunca, están pensados en la óptica del PBI y de cada sector en el PBI. Entonces, ahí hay un aspecto clave del enfoque, es modificar los datos o la forma en la que se colectan los datos para poder medir el impacto. El resultado es entender un poco lo que sucede en Uruguay en base al aporte al PBI que tiene el complejo agroindustrial y ese complejo agroindustrial ampliado a nivel de estudios bioeconómicos. O sea, el resultado de Uruguay, yo no recuerdo, de 2018, creo que 2018, el 14% del PBI surge o es generado por complejos bioeconómicos o por actividades bioeconómicas vinculadas al agro. Si solamente mirara la producción de bienes y servicios vinculadas al agro, valga la redundancia, es menor. Como por ejemplo, ¿qué actividades así bioeconómicas generaron? Y bueno, el estudio en Uruguay tiene algunos ejemplos de cadenas. O sea, te diría que tenemos casi todos, pero se centra sobre todo en producción ganadera, en producción de oleaginosos y en producción forestal. Eso sería el centro. Ojalá que haya ramificaciones de esos sistemas, o sea, que se empiecen a juntar y que se puedan estudiar y que cuando uno analice un complejo silvopastoril, por ejemplo, o un sistema silvopastoril, podamos medir los resultados que tiene en la cadena forestal, lo que se hace, en la cadena ganadera, lo que se hace. Y después, contestando específicamente tu pregunta, la necesidad de Uruguay de posicionarse en los mercados externos, que es nuestra vida, nuestra esencia, nos empieza a golpear, nos empieza a insistir con que busquemos la forma de demostrar lo que hacemos. Demostrar lo que hacemos, la forma en la que no afectamos al ambiente o estamos trabajando para mitigar ese efecto, puede ser a través de la bioeconomía. La bioeconomía es claramente una herramienta que puede valorizar esa forma de producir. Cuanto más circular, más verde, más consciente del medio ambiente sean los estudios de bioeconomía, mucho más ajustado. Y espero, o creo que no sé si esperar es la palabra, pero creo que todos estamos mirando al posicionamiento al exterior de Uruguay, que tenemos muchas herramientas y muchas oportunidades para valorizar esos productos. Y va por ahí, va por mostrar lo que se hace, estudiar lo que se hace, y el enfoque bioeconómico lo puede lograr, digamos, puede ayudar a eso. Bien, consultarte, Rodrigo, porque bueno, tú mencionabas a propósito de lo que son las mediciones, sí, ¿no? ¿Eso está generalizado dentro de lo que es el sector agropecuario, por ejemplo? En parte sí, y en otras se trabaja, digamos. El estudio tiene como centro los datos del Banco Central, de cómo se analizan los sectores de actividad y el aporte al PBI, y después tiene datos y estadísticas agropecuarias que, no sé si respaldan, pero sí como que van en el mismo sentido. O sea, hay caracterización agronómica o caracterización de los sistemas agronómicos, agropecuarios si querés, y después eso llevado al resultado final del sector. Eso, yo sin ser un experto en esa metodología, se tiene que ajustar y se tiene que adaptar a lo que se está buscando. Por ejemplo, no se puede medir una actividad forestal, por ejemplo, sin considerar el efecto que tiene la utilización de subproductos para la generación de energía, por ejemplo. Cuando yo miro el dato de exportaciones del sector forestal, estoy mirando lo que sale. Pulpa de celulosa, rolos de madera, tablas. Debería considerar todos los efectos que tiene en la utilización de subproductos y en otros rubros. Por eso es que se trabaja en una cuenta satélite, o se trabajó en una cuenta satélite en Uruguay, que es una prueba metodológica de lo que se debe modificar para poder medir el impacto que tiene la bioeconomía en el sector. ¿De quién depende? Claro. ¿De quién depende? Sí, ¿de quién depende actualizar esta forma de medir? Bueno, es un trabajo súper
multidisciplinario. Digamos. Debería tener como centro seguramente la generación de datos finales, que son del Banco Central, pero hay un montón de equipos técnicos de ministerios que tienen que estar ahí. Y la metodología, hoy se usa la metodología de Naciones Unidas de la cuenta satélite. Eso habría que probar, habría que llevarlo a una escala más, no sé si total, pero sí más amplia en Uruguay para ver si lo logramos hacer. Preguntarte, ¿no? Porque bueno, estábamos hablando de lo que es el sector agropecuario, ¿no? Pero de repente se entrelazan algún otro tipo de sectores que tienen oportunidades de desarrollo, ¿no? A partir de valorizarse por el resultado bioeconómico que producen, ¿no? Allí, ¿qué tú observas? Bueno, esa es una parte importante que me había olvidado en tu pregunta anterior. Viene bien contestártela. Cuando se abarca toda la cadena o cuando se amplía la cadena de producción, se incorporan otros sectores. Entonces, voy a poner solamente un ejemplo. Cuando se analiza una cadena de producción ganadero-forestal, por ejemplo, se van incorporando las consecuencias que tienen no sé si es derrame la palabra, pero sí hay como un pasaje hacia otros sectores de la economía. Ejemplo, producción de insumos. Ejemplo, tomar los residuos o los subproductos y generar otra cosa. Y esa otra cosa que genera tiene una cadena de transporte, tiene una cadena de distribución, una cadena comercial. Esa es la razón teórica y total, digamos, más que teórica, de por qué cuando se considera un sistema, el impacto en el PBI es mucho mayor que si se considera un sector o una actividad aislada. No es lo mismo mirar el dato de exportación de madera que mirar el dato de exportación de madera, la producción de, la utilización de subproductos para generación de energía, el transporte de ese producto, la salida de ese producto a otro mercado, quién lo vendió, quién lo comercializó, quién utilizó los insumos para producirlos. Esa es como la forma de ir ampliando las distintas. Son como subcadenas o subsectores que se enganchan en toda la cadena global. Hoy Uruguay, en términos generales, ¿cómo lo observas que está, digamos, considerando la bioeconomía para sus sectores en general donde se está aplicando? Y bueno, te diría que lo estamos haciendo más que por el enfoque de la bioeconomía o el enfoque teórico de la bioeconomía, por la necesidad que tiene Uruguay de posicionarse en el mercado internacional, de valorizar lo que hace, de defender los sistemas de producción que tiene, y de ir generando productos que cada vez sean, no sé si más demandados, pero sí mejor demandados por el mundo. Que en definitiva trabajamos y producimos alimentos para vender. Hay alguna cadena que tiene un poco más de desarrollo interno, pero la gran mayoría están pensadas en la exportación. El momento hoy actual lo muestra. Muestra claramente la importancia que tiene la producción de alimentos en Uruguay. Entonces, ¿cómo pasar de eso o de lo que sucede hoy en Uruguay a la demostración de la importancia de la forma en la que producimos? La bioeconomía es una herramienta que lo permite, digamos, no que lo usa, que lo permite. Es una parte de todo ese engranaje que debe ir con estudios científicos para probar y para mejorar los sistemas de producción, y con estudios que de verdad analicen la importancia de considerar la totalidad de la cadena o la totalidad del subsector que estemos analizando, y a partir de esa actividad central, todo lo que pasa después, que era un poco tu pregunta anterior. O sea, no es lo mismo mirar un rubro, una actividad, que el enfoque que tiene a partir de la bioeconomía en otros sectores o en otras ramas distintas, pero que se afectan por el sistema de producción. Y a Uruguay, capaz que decir que se nos va la vida es un poco mucho, pero a Uruguay le interesa y necesitamos mostrarlo, necesitamos demostrarlo. A veces hay voces complejas que no sé si demonizan, pero sí le agregan una situación no real a todos los sistemas de producción, o mejor dicho, cuando se analiza algunos sistemas de producción no se ven las particularidades de lo que sucede acá. No es lo mismo analizar una ganadería súper intensiva en un feedlot modelo americano, de Estados Unidos, en algunos casos, que lo que pasa en Uruguay. Tampoco es igual toda la ganadería en Uruguay, tampoco es igual toda la forestación en Uruguay, pero sí está bueno medirlo. Y esto sirve para eso. Bien, clarísimo. Rodrigo Saldías, que es representante del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, en Uruguay. Muchas gracias por estos minutos en Empresarios de Acá, y te invito a que en otra oportunidad sigamos tratando de temas que hacen a la agricultura y a otros sectores que por supuesto forman parte de la industria. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bien, nosotros nos vamos a una pausa, la primera de Empresarios de Acá, y vamos a hablar de envases PET. Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay.
Estudios Bet, la consultora de franquicias líder en Uruguay. Conozca la manera más segura de expandir, desarrollar e internacionalizar su negocio. Estudios Bet, líder en franquicias en Uruguay. Desde los orígenes de Mazars, nuestro compromiso y atención es lo que siempre nos ha caracterizado. Es lo que nos distingue, lo que nos hace destacar. Mazars. Presenta Mazars, auditoría, contabilidad, outsourcing, impuestos, compliance, capital humano, legales. www.mazars.com.uy. Segundo bloque de empresarios de acá, y como lo anunciábamos, vamos a recibir a Rafael Lagos, que es Country Manager de Casarta. Bueno, Rafael, muchas gracias por estar aquí en Empresarios de acá. Gracias a ustedes por la invitación. Bien, Rafael, bueno, a propósito, vamos a hablar de producción de envases de preformas PET, pero antes vamos a hablar un poquitito de Casarta, ¿no? Fundada en 2015 aquí en Uruguay, pero bueno, ¿qué significa la presencia de esta filial aquí en nuestro país? Bueno, para Uruguay es una muy buena inversión, Casarta. Nosotros somos parte de un grupo americano, es el más grande en su rubro a nivel mundial. Además es el reciclador más grande de envases a nivel mundial y productor de resina reciclada, por lo cual es un orgullo un uruguayo también tener este tipo de inversiones aquí en el país. ¿Cómo se llama para repasar? Plastipac. Plastipac, Sí. Bien, perfecto. Presentes en el departamento de San José. Sí. Allí, ¿cómo es la estructura? ¿Cuántas personas trabajan? Nosotros tenemos en torno a las 40 personas, ¿sí? Procesos muy automatizados, últimas tecnologías. Es una empresa grande en facturación, pero relativamente manejable en tamaño. Es un pequeño león. Bien, allí presentes en el mercado local e internacional. Sí, nuestra cuota aparte en el mercado local es en torno del 10%, todo lo demás es para exportación. Y allí comparte, bueno, obviamente mercados con el resto de las empresas que se dedican a lo mismo en Uruguay. ¿Cuáles son para repasar? Sí, tenemos dos grandes empresas competidoras, ¿sí? Que todos vendemos más o menos en los mismos mercados. Te diría que hasta clientes similares. Es un rubro de exportación bastante grande en Uruguay y principalmente el mercado es el brasilero. Bien, qué interesante allí, ¿no? Porque se complementan en algún sentido, ¿no? Digo, más allá de ser competencia, digo, comparten obviamente mercados. Sí, hay mercado para todas las empresas. Brasil tiene un déficit importante en lo que es plásticos, sobre todo en plásticos rígidos, reciclables, para envases, y Uruguay es naturalmente el que abastece todo ese mercado. Para hacer una puesta a punto, Rafael, bueno, las plataformas PET, el estado anterior a la botella, por así decirlo, ¿no? Un poco cómo es el proceso brevemente para repasar y que se entienda. Bueno, se recibe la resina plástica, se hace como un tubito de ensayo que después pasa por una línea donde se calienta y se inyecta aire dentro de un molde y queda la botella con el formato que tiene la botella final. Es un proceso bastante simple, sencillo y amigable. No es tan complejo como hacer otro tipo de envases. Yo digo que es una industria de industrias, ¿no? Y entonces, y allí como un poco se presenta también para lo que es la industria del plástico en Uruguay, ¿no? Que debe de ser el principal cliente. Sí, bueno, la industria del plástico en Uruguay es muy importante y da muchas fuentes de trabajo. Y hay muy buenas industrias realizando industria, valga la redundancia, en Uruguay de plásticos en distintos productos. Es un sector que hay que cuidarlo, ha sido bastante atacado últimamente y sin embargo el mundo empieza a resonar mucho más lo que es circularidad a eliminar lo que es el plástico, ¿no? La producción de plástico es lo más amigable que hay con el ambiente. ¿Por qué? ¿Por qué ha sido atacado? A ver qué podemos aclarar allí. Bueno, 2 de cada 3 envases en el mundo han sido producidos en plástico, porque es lo más conveniente. Entonces, naturalmente, lo que ha sido dispuesto en el medio ambiente es plástico.
Entonces, cuando vos ves una imagen de algo, no sé, flotando en el mar y ves mucho plástico, es porque realmente casi todo está en plástico. Los países que han solucionado la clasificación en origen, por ejemplo, este tipo de conversaciones ya no se tienen. Ya no es un problema el residuo, porque el residuo se dispone como tiene que ser dispuesto. Bien, y en ese sentido, ¿cómo estamos en Uruguay, ¿no? Con esa etapa de reciclaje del PET, del plástico? Bueno, por lo menos se están teniendo las conversaciones que se tienen que tener, se está moviendo, hay intención, por lo que parece, con el nuevo Ministerio de Ambiente, de generar las leyes y políticas necesarias. El hecho que sean las intendencias las que resuelven los residuos en cada uno de los departamentos hace que la voluntad política a veces sea difícil de coordinar. Hay interés del sector privado en que las cosas funcionen y que los residuos sean dispuestos de manera correcta. Por ejemplo, los residuos industriales son bien dispuestos, ¿sí? El problema lo tenemos más que nada en el residuo ciudadano, en la ciudad y en su disposición. Allí, hay digamos, una cierta distancia entre gobierno y gobiernos departamentales, en políticas. Bueno, no lo sé, no podría afirmarlo, pero sí entiendo como ciudadano que debe ser difícil poner de acuerdo 19 departamentos, un gobierno central, un ministerio, en qué políticas aplicar, ¿no? Bien, allí, consultarte, Rafael, a propósito de la competitividad del sector, ¿no? En este caso de PET, en Uruguay, un poco cómo está en la actualidad hoy. Bien, nosotros es un sector que se ha mantenido saludable en los últimos años. Después del 2015 hubo esa crisis grande donde no podíamos abastecer a Brasil por tema de competitividad. Hoy es un sector saludable, te diría que hasta creciendo en nuestro caso. Y el sector plástico en el mundo está creciendo sostenidamente. En realidad el consumidor industrial entiende que es un producto que sirve. Aún así, en términos de estas exigencias, de repente, obviamente ambientales y de reciclaje, el plástico sigue teniendo su lugar. Sí. Y está bien, y me parece sano que estas exigencias existan. Van a quedar las empresas que hagan buenas prácticas. Lo que sí también es necesario articular esos cambios en los tiempos necesarios para que las industrias se adapten, para que puedan adaptarse de una manera razonable a ese cambio. ¿Por qué? Porque a veces los plazos son muy cortos. A veces las metas sí son un poco ambiciosas o vamos a ver, ojalá se dé todo, pero hay que hacer planes realistas, me parece, para lograr resultados realistas de las industrias, ¿no? Eso referido, por ejemplo, a disposiciones aquí en Uruguay, de disposición de residuos. En general, es un error que se comete habitualmente el poner metas que después no se alcanzan. Por ejemplo, los acuerdos que hicieron internacionales de metas de reciclaje por compañías grandes como Coca-Cola, etcétera, todavía se está luchando por lograr esos porcentajes de reciclado. Falta consultar más al empresario para diseñar las políticas, por ejemplo, en este caso ambientales. Me refiero acá en Uruguay. Yo creo que hoy la política está escuchando más a la industria. Hubo como un comienzo un poco más de desinformación. Hoy creo que sí, que la Cámara de Industria también está jugando un papel. Ahora hizo una consultoría que estamos esperando el resultado de las industrias para ver si estamos todos alineados, pero creemos que sí. Y la industria, por ejemplo, del sector plástico, la UIP, se ha movido muy bien tratando de brindar soluciones y ha sido escuchada por el gobierno y esperemos tener un buen resultado de todo eso. Sí, porque hay un proyecto allí de la Cámara de Depósito Reembolso, ¿no? Un poco que implica, para adelantar un poquitito cuál es la idea, ojalá que tenga buenos resultados. La idea es volver a traer el producto, ¿sí? Y que eso tenga un incentivo positivo en algún formato de devolución de dinero o crédito al consumidor por no disponer erróneamente el envase. Como por ejemplo el envase de vidrio. Sí, ¿no? Sí. O en algún momento se intentó, no sé si se acuerdan, cuando estaban los lugares donde tiramos las botellas de vidrio y la traíamos y nos daban, ese tipo de sistema de reembolso, si es fácilmente accesible, puede ayudar a tener una solución en lo que es la disposición de residuos. Bien, vamos a estar atentos a qué sucede finalmente con esta iniciativa de las empresas industriales vinculadas al sector. Vamos a seguir dialogando con Rafael Lagos, CEO de Casarta, aquí en Uruguay, en el próximo bloque. Así que, ¿se queda? Sí. Bárbaro. Gracias. Así que vamos a una pausa y enseguida regresamos.
Bien, no nos vamos sin antes, por supuesto, agradecer a las marcas que me acompañan. El look es de Guapa, los zapatos de Marcel, los accesorios de Nova y de Carmen Manrique. Me cuido en BT, les pago los productos L'Oréal París y cuido mi visión en óptica Semiflex. Pausa y ya regresamos. Álamo, inmuebles logísticos e industriales. Somos el escritorio líder en la comercialización de predios logísticos e industriales de Uruguay. Más de 1 millón de metros cuadrados comercializados. Contáctenos al 092-391-927, al 2708-1288 o visite nuestra web alamologística.uy. Álamo, inmuebles logísticos e industriales. Carley Andrioli, contadores públicos, firma miembro independiente de Geneva Group International. Brinda servicios de asesoramiento contable, tributario, auditoría y consultoría. Más de 20 años de experiencia en due diligence, proyectos de inversión, creación y evaluación de empresas, entre otros. Carley Andrioli, presentes en Empresarios de Acá. Urbancat. Peluquería unisex. Con tu banco, todo es más fácil a través de eBrow. Paga los sueldos de tus empleados y las facturas a proveedores. Haz la cobranza sin moverte de tu empresa. Controla los pagos de tus clientes y mucho más. Además, podés usar la tarjeta prepaga corporativa del Brow. Seguridad y rapidez con la tecnología Contactless. Banco República, nuestro banco país. Empresarios de Acá se realiza en Hotel Hyatt Centric Montevideo. Carley Andrioli, presentes en Empresarios de Acá. Tercer y último bloque de Empresarios de Acá. Por supuesto, agradecemos a Samsung por toda la tecnología que nos provee para hacer este programa. Estamos dialogando con Rafael Lagos, que es Country Manager de Caserta en Uruguay, y haciendo una puesta a punto de lo que es la industria PET aquí en Uruguay, los desafíos de competitividad, reciclaje. Y a propósito, consultar sobre cómo vienen un poco la percepción de los empresarios respecto a medidas que ha tomado el gobierno en los últimos tiempos, respecto a la disposición, ¿no?, de residuos para las empresas. Algo adelantábamos en el bloque anterior, pero de repente para ampliar un poquitito cómo se observa. Yo lo veo bien. Siempre las últimas legislaciones sobre empresas fueron bastante exigentes y nos encargamos de nuestros residuos. Los últimos índices eran superiores al 70-80% en recolección de residuos industriales, y eso habla del avance y la diferencia que hay con cualquier otro tipo de residuos. Me parece bien, hay que ser exigente con la industria. El 70-80% implica que las empresas disponen como tienen que disponer. Ajá, el 70-80% de las empresas en Uruguay sí cumplen. Sí, sí. Bien. ¿Y qué pasa con el resto? No, bueno, siempre hay, hecha la regla, hecha la excepción, pero sí. Pero son tasas altas de recolección, superiores también al 70-80% de recolección de los residuos industriales. Allí hubo una disposición, por ejemplo, de prohibir el uso de pajillas de plástico, en restaurantes, bares, donde se utilice. ¿Eso cómo se ve en la industria? Y es controversial. Creo que mi opinión es que es un producto que, si se dispone bien, debería ser como cualquier otro producto que se dispone. Sí tendría que ser un producto biodegradable. Creo que hay una industria muy grande atrás, que hay que darle tiempo a adaptarse. Hay mucha industria, muchos puestos de trabajo. Y sí creo que hay que hacer transformaciones, pero hay que hacerlo con los compases correctos. ¿Cómo se observa la disposición final en términos de usuarios, ¿no?, en Uruguay? Porque yo hasta como ciudadana veo problemas en la disposición final. No sé, necesito
tirar aceite viejo quemado de auto, y es una vuelta enorme la que tengo que dar, la termino dando, pero quizás soy uno entre tantos, ¿no? Digo, ¿cómo se observa, ¿no?, esa relación usuario-disposición final que viene, aparejada por disposiciones de gobierno? Creo que todavía no están las estructuras necesarias para maximizar al usuario y poder exigirlo también de la manera correcta para que cumpla con las disposiciones de manera correcta. La clasificación de origen es lo más importante en todo este proceso, porque es donde se obtiene la mayoría del resultado. Pero no están dadas las estructuras públicas todavía para que alguien de manera fácil pueda resolver sus problemas de residuos. ¿Qué está fallando? Creo que es una alineación general de todos, de lo que es política, de lo que es empresas, de lo que es ideas, de aprender lo que ha pasado afuera. Y es un conjunto de situaciones que estamos recién empezando como a digerir y a rumiar para empezar a movernos hacia. Estamos en una etapa muy temprana todavía de este desarrollo. Creo que estamos moviéndonos, pero falta mucho todavía. Todavía mucha inercia y mucho movimiento. ¿Sanciones? Bueno, en general en los países han funcionado los incentivos negativos, pero para que haya incentivos negativos tiene que haber una estructura provista por el gobierno como para poder exigir al ciudadano. Eso hoy no está. Bien. Por eso creo que los incentivos positivos tienen su lugar. Claro. Finalmente, Rafael hace muchas cosas, ¿no? Es profesor de la ORT, y hay una frase en LinkedIn, ¿no? Allí que la observé, que dice que el que no cambia desaparece. Sí. ¿No? Y pido alguna reflexión respecto vincular a las empresas con esa frase. Bueno, asociada a eso, yo siempre digo que el futuro es de las empresas sostenibles en sus estructuras, en su capital humano, y sustentables. Y esa sustentabilidad es lo que tenemos que traer al mercado. ¿Sí? Hoy es la clave de todo, la sustentabilidad, y el cambio es hacia esa sustentabilidad. Bien, Rafael Lagos, que es Country Manager de Casarta, muchas gracias por estos minutos en Empresarios de Acá, y lo esperamos en otra oportunidad. Muchas gracias a ti. Bien, nosotros nos despedimos, nos reencontramos el próximo viernes a las 21 por la pantalla de NSTV, y también nos pueden encontrar en la web. En Claro, tenés 60% de descuento en todos los planes por un año. Pasate a pagar menos. Pasate a Claro.